Nuestro tema para hoy, voy a hablar acerca de la voluntad permisiva. Recuerda que iniciamos hablando de la voluntad permisiva, que les dije que no existe. Entonces, esta voluntad permisiva no existe. Empezamos hablando que es la voluntad de Dios, después 3 pasos que necesitamos, que dice la Biblia, para saber cómo conocer la voluntad de Dios para mi vida. Entender que quienes trajeron esta doctrina de que Dios tiene el control y que hay voluntad permisiva, fue primero San Agustín, un prerreformador, después Martín Lutero y por último Juan Calvino. Las iglesias cristianas, la mayoría son calvinistas, pero yo hablaba con alguien y me decía, es que es muy difícil derribar la doctrina calvinista, y yo le dije, no es difícil si está por encima o por debajo de la de Cristo, porque yo no soy calvinista, yo soy cristiano. Entonces se cree más en lo que dijo Calvino que en lo que dice la misma Biblia, y por eso es que chocan cuando Dios no tiene el control. ¿Cómo dicen que Dios no tiene el control? Y les hace 1, 2, 3 preguntas y no saben responderlas. Ese es un mundo malo, caído, que Dios no controla, porque Dios no hizo robots, no hizo máquinas. Que sabemos sí quién controla a los que no son hijos de Dios, y es Satanás. 1 de Juan 5:19. Hablamos ese versículo, Romanos 8:28, tan mal interpretado, sobre todo por Juan Calvino, que todas las cosas ayudan para bien. Entonces, si se te parte una pierna, Dios te lo mandó y eso te ayuda para bien. Y expliqué ese versículo, que no es el contexto que le dio Juan Calvino, y eso se escucha en las iglesias. Ay, es que llevo un mes sin comer. Oremos, no oremos, dele para comer. Todas las cosas te ayudan para bien. No, ¿qué le va a ayudar uno para bien un mes sin comer? Sobre todo Arturo. Imagine un mes sin comer. Yo aguanto un día. Pero hay cosas que siempre meten y todo le ayuda para bien. No, esto no es bíblico, y estoy mostrando de dónde viene la raíz. Que digan que todo lo que sea, eso todo nos ayuda para bien. También hablamos acerca del versículo que nos muestra acerca de que ponen y quitan reyes. ¿Se acuerdan? De Saúl. Y ahí fue donde yo quedé hace 8 días. Dios pone y quita reyes. Ahí fue donde quedamos, ¿se acuerdan? Pero antes de eso les voy a dar un encabezado acá, para volver a retomar un poco lo que hemos hablado. La voluntad permisiva de Dios no es otra cosa que estar fuera de su verdadera voluntad o en contra al mismo tiempo. Cuando escogemos hacer nuestra voluntad y no la de Dios, no significa que Dios lo permita. Significa que Dios nos dio libre albedrío y que por más que deseemos, Él no nos va a obligar a hacer lo contrario, o sea, lo bueno, si nosotros no queremos hacerlo. El que Dios permita, esa palabra que tiene es bueno, si Dios lo permite. El que Dios permita, supuestamente, porque eso no existe, no quiere decir que es voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que seamos santos, no puede ser que al mismo tiempo la permisiva sea que no lo seamos. Al igual con la obediencia, que seamos sobrios, que seamos maridos de sola una esposa, que seamos prudentes, sabios, no codiciosos, amables. Todo eso no puede ser que la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios me diga una cosa, pero la voluntad permisiva me deje hacer lo que se me pegue la gana, y ambas sean la voluntad de Dios. Entonces, derribar de la mente que la voluntad permisiva es de Dios. Eso no existe. Voluntad permisiva de Dios no existe, porque Dios no sería bueno. Juan Calvino, explicando la soberanía de Dios, concluye que Dios determinó en la eternidad lo que iba a suceder, y su poder ejecuta todo para llevar a cabo lo decretado. Que el universo está gobernado por la providencia de Dios. Esto es cierto. Desde los objetos inanimados hasta las deliberaciones y deseos de los hombres. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que los deseos que tú tuviste esta semana los controló Dios y los que yo tuve? Solo hago esa pregunta, no me respondan. ¿Cómo va a decir Juan Calvino que Él controla hasta nuestros deseos?
Pero las iglesias son calvinistas, no son cristianas, porque no están pegadas a la palabra, sino a lo que dijo Juan Calvino. ¿Cómo se le ocurre que Él controla los objetos inanimados, las deliberaciones y los deseos de los hombres? Nada ocurre sin la voluntad de Dios. Esto no es cierto. Muchas cosas ocurren sin la voluntad de Dios. Miremos nuestra vida. ¿Cuántas cosas hemos hecho mal que si le preguntáramos a Dios, Dios, esto se hace? Dios diría no. Eso no es. Entonces, ¿cómo así que Dios controla nuestros deseos? Que nada ocurre sin la voluntad de Dios. No, en este momento están violando personas, están asesinando personas. En este momento hay personas que están muriendo de hambre. En este momento hay injusticias. ¿Eso es la voluntad de Dios? Yo no sé el mundo cristiano qué tipo de Dios es el que cree que tiene. Nada ocurre sin la voluntad de Dios, por eso llaman Dios tiene el control. Que Dios elige a unos y reprueba a otros, o sea, no es cuestión de nuestra elección. Si queremos o no ser salvos, porque ya fue Dios quien nos eligió. Eso es lo que ellos deducen como predestinación. Que cualquier cosa que sea intentado por los hombres, por ti o por mí, o por Satanás, no se va a lograr, ya que Dios mantiene el yelmo para que no se logre. ¿Seguro lo que tú te has puesto a hacer malo, Dios lo ha podido impedir? Y lo que yo he hecho, yo no estoy juzgando aquí a nadie. Lo que nosotros hemos hecho mal en nuestra vida, ¿seguro que Dios nos ha estorbado y nos lo ha impedido? ¿Es cierto? No. El que ha querido hacer lo malo ha hecho lo malo. El que ha querido hacer lo bueno ha hecho lo bueno. Porque Dios creó todo lo bueno, lo malo no lo creó, pero nos lo mostró a través de la ley. Nos dijo, miren, no hagan esto. Yo he hecho la comparación con los semáforos. Los semáforos no tienen la culpa. Un semáforo está puesto como autoridad para traer orden. Pero si la gente se pasa y se estrella, el problema es el semáforo. No, el problema no es el semáforo. El problema es la falta de desobediencia de la persona que no respeta el semáforo. Igual con las leyes de Dios. Cuando hacemos lo malo y respetamos las leyes de Dios y tenemos que sufrir las consecuencias. Y yo veo gente tan descarada que hace lo que se le pega la gana. Hablo de en Cristo. Hacen lo que se le pega la gana, vienen las consecuencias de sus errores y después dice, Dios lo permitió. Todas las cosas te ayudan para bien, hermana. No, si usted no hubiera sido desobediente y hubiera escuchado la voz de Dios, no le hubiera venido eso. Pero se predica al revés. Y yo a veces digo, Señor, yo me volví más loco de lo loco. ¿Por qué a mí no me encajan estas predicaciones? ¿Por qué a mí no me encaja lo que dice la gente? Y yo no sé si es que yo viera en la palabra otras cosas distintas, porque es que la mayoría de lo que yo veo que predican a mí no me concuerda, no me encaja. Y si ustedes creen que estoy loco, me lo dicen. Pero es que no puede ser que hablen de una voluntad permisiva, la cual no existe. Si Dios dijo no, Él que dijo en la palabra que su sí sea sí y su no sea no, pero Él lo cambia. O sea, Él dice no, pero a veces dice sí, bueno, te permito hoy, pero hoy, oye, solo hoy. No, si Él dijo no es, no. Si Él dijo sí es, sí. Esa es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Entonces, hacer la voluntad de Dios sería una farsa, si fuera verdad que ambas vienen de Dios. Si Dios me permite hacer cosas malas o tomar decisiones malas y es su voluntad permisiva, esto me muestra que Dios aprueba las cosas malas, ¿no? Y Dios no sería bueno. Entonces mi vida podría hacer cosas malas y decir que estoy haciendo la voluntad de Dios porque me permitió hacerlo. O sea, fue su voluntad permisiva. Si la voluntad permisiva va en contra de la voluntad verdadera de Dios, ¿cómo puede venir de Dios? Si Dios todo lo controla, esto muestra que hizo robots.
Pero la Biblia me enseña que Dios hizo personas cuya voluntad humana puede escoger entre lo bueno y lo malo, y Dios no puede contradecirse ni privarnos de esa libertad de elección que Él mismo nos dio. ¿Por qué los animales no van al cielo? Porque ellos no tienen conciencia. Pero Dios nos dio conciencia a nosotros, y por tener conciencia es que tenemos que elegir para dónde queremos ir en la vida. Estuve en un lugar, en una reunión X, donde se hablaba de tratar de vivir la vida porque de pronto mañana morimos y no sabemos. Y hablaba con mi esposa y decía, qué triste, porque en ningún momento se dijo, ¿qué tal me muera y me vaya sin Dios? Es lo que nosotros pensamos, ¿cuál será nuestra eternidad? Pero allí no se pensaba en eso, solo se pensaba es que tenemos que aprovechar el tiempo y gozar, porque de pronto nos morimos y nada nos llevamos. Qué tristeza. Duro eso. Dios puso límites al hombre. Esto quiere decir que si escogemos el mal, también escogemos las consecuencias del mal y el castigo del mismo mal. Si escogemos el bien, estaremos bajo la verdadera voluntad de Dios y también recibiremos las añadiduras de la misma. ¿Qué dijo Mateo 6:33? ¿Qué dice? Mas buscad, cuando pueda, cuando le quede tiempo, a Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Dios viene hablando del alimento, Dios viene hablando del techo, Dios viene hablando de las necesidades físicas que todos tenemos. Y el Señor dice, pero si no se preocupan los pájaros, y los pájaros comen, se visten impecablemente, ellos no se preocupan, y yo los alimento. ¿Por qué se preocupan ustedes? Que les di conciencia y les di fe. ¿Por qué se preocupan? Dicen, si buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, ser justos en todo lo que hacemos, lo demás, ¿qué es lo demás? Lo que venía hablando de los pájaros, vendrá por añadidura. Muchos enseñan que si usted pacta o siembra en las iglesias, Dios le va a dar, y esto es mentiras. El diablo le puede dar, claro, porque hay muchos que les responde el diablo, para que sigan creyendo en los pactos y siembras y no sigan creyendo en el Dios de pactos. Lo que sembramos recogemos. Eso no tiene escapatoria. Entonces sigo en Daniel capítulo 2, versículo 21. Dice la palabra de Dios, ahí fue donde quedamos, ¿se acuerdan? Dice, Daniel estaba hablando al rey Nabucodonosor, que fue un pésimo rey, un demonio completo. Pero ese demonio completo no pudo con Daniel ni con sus amigos. Él quería que ellos se doblegaran. ¿Y sabe quién resultó doblegado a quién? Porque Nabucodonosor tuvo que reconocer a Dios como Señor y Salvador. Tuvo que postrarse y decir, reconozco que tu Dios es más grande que yo. Dice que él duró un tiempo andando en el bosque como un animal, lleno de pelo, comiendo hierbas, de la vida que él tenía, de la arrogancia, de la prepotencia que tenía de creer que él era el teso. Entonces Daniel le está diciendo a Nabucodonosor, cuando leemos todo, pero no puedo leer todo, él está diciendo, Dios muda los tiempos y las edades, y quita reyes y pone reyes. Él da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. ¿Quién puso a Saúl? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. Entonces, ¿cómo así que Dios pone reyes y quita reyes? Cuando el pueblo está mal, Dios lo quita, el rey, y pone uno bueno. ¿Cuándo ha sucedido eso? Perdóneme, pero este gobierno que tenemos es terrible. ¿Lo puso Dios? El pueblo. ¿Lo va a quitar Dios? No. Él muda los tiempos. Ojo a lo que voy a enseñar. Es que Dios pone reyes y Dios quita reyes. Dios, con lo bueno que es, ya hubiera quitado este gobierno y no solo el de Colombia.
el de muchos países. Pero Dios tiene que dejar que se cumpla el periodo. Pues ellos saben que son 4 años. El pueblo eligió mal. Elección sin bendición, ¿se acuerda? Eligió mal. ¿Quién asume las consecuencias? Los que eligieron mal y los que no elegimos, porque eso va para toda la nación. Una mala decisión, una mala elección trae malas cosas a nuestra vida. Entonces dice, Él muda los tiempos y las edades. Las estaciones, las edades, los tiempos son cosas que Dios diseñó porque en su propósito Él sabía. Imagínate donde deje un presidente para toda la vida y no muera. Y hubiera dejado un Nabucodonosor. Hubiera sido terrible. Pero Dios, en su soberanía, sabía que eran periodos y que Él iba a mudar esos tiempos para que un gobierno malo trajera un gobierno mejor. Pero Él lo iba a poner. No, Él le iba a decir al pueblo, miren lo que están haciendo, aprendan a tomar buenas decisiones en su vida. Entonces lo que Dios muda son los tiempos y las edades. Y el mudar los tiempos y las edades hace que cuando se cambia un tiempo, se quite un rey y se ponga otro rey. ¿Me di a entender? O vuelvo y explico. Si ya estuviéramos en los 4 años de gobierno de acá, Dios mudó ese tiempo. ¿Qué permite que mude el tiempo? Que venga otro gobernante, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Aprender de esto, de los errores y de lo que viene? ¿O decimos, no importa, sigamos, hay un cambio? Y volvemos y votamos por lo mismo. Él muda los tiempos para que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones en nuestra vida. Porque no hay nada más desastroso que querer cambios en nuestra vida tomando las mismas decisiones. Si yo no cambio las decisiones de mi vida, todo va a seguir igual. Dios, ayúdame. No puedo, amigo. Pero Señor, yo te amo. No puedo. Aprende a tomar decisiones. Créeme, Dios lo puede hacer así. Él chasca su dedito, bueno, su dedote, esa grandeza de Dios. Él chasca así y Él lo hace. Pero es que Dios no va a pasar por encima de Él mismo. Porque si Él nos dio libre albedrío para que tomemos decisiones y no las tomamos, pues Él no puede hacer nada. Eso es lo que nosotros necesitamos entender. Entonces, Él muda los tiempos y las edades, claro. Y cuando muda los tiempos y las edades, eso permite que unos reyes salgan y otros reyes suban. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Un rey bueno, un rey malo. Un rey bueno, un rey malo. Y cada vez más perverso. ¿Sabe cuál fue uno de los mejores reyes de Israel? Un niño de 8 años. Un niño vino y gobernó con justicia, con temor a Dios. Un niño. ¿Qué es lo que buscan en cada país? Hablemos de nuestro país. Títulos. ¿Por qué hacen los debates? Wow, esta persona, 3 diplomados, 2 doctorados. Wow, ¿conoce? Pues les digo que el niño de 8 años no tenía doctorados y gobernó mejor el país que muchos con doctorados. Solamente un niño tiene la capacidad de dejarse guiar por Dios. Una persona, por más doctorados que tenga, si no tiene un corazón y el temor a Dios. ¿Se acuerda que vimos hace 8 días que era lo que Dios quería de los gobernantes? Que enseñaran al pueblo a que tuvieran temor a Dios. Eso fue lo que quería Dios. Espérenme que yo les voy a poner rey. Claro, yo les voy a poner rey. Pero espérenme, yo les digo, ¿cuál rey? Uno que me tema a mí, que me ame, que me busque. Y cuando lo encuentre le voy a poner, porque va a saber gobernar sobre ustedes. Porque Él va a entender que no se tiene que enseñorear, sino que tiene que rendirme cuentas a mí. Pero ningún presidente le rinde cuentas a Dios. Por eso, ¿ustedes me aseguran que Dios los pone? Dios pone reyes y Dios quita reyes. Personas con estas frases, es que Dios lo puso. Si está ahí fue porque Dios lo permitió. Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo.
¿Se dan cuenta que eso de que Dios permitió no encaja? No encaja. Entonces dice, Saúl recuerda que el nombre significa el solicitado a Dios, aquel que ha sido pedido o deseado por el pueblo. David significa el amado, elegido por el Señor. Dios eligió a David donde nadie hubiera puesto la mirada en David. De hecho, cuando lo van a escoger, cuando uno ve la historia de cómo escogen a David, tenía tantos hermanos que empezó a mostrarles a Samuel y el Señor le decía, él no es. Y mira él no es. Y él dice, no habrá en la casa alguien, porque el Señor me está dirigiendo que hay alguien, pero me dice que ninguno es. Cuando le llaman al más pinta, al más grande, debe ser este tampoco me dice el Señor que es. De pronto, que está ya limpiando popó de ovejas y el que corta pasto y no hace nada en la vida, más sino leer la Biblia y tocar arpa. De pronto ese, llamémoslo. Cuando viene de frente y le dice, este es el ungido, este es. Y el Señor le dijo a Samuel, no mire a su parecer, porque eso yo lo desecho. Dios mira hacia el corazón, y Dios conocía el corazón de David. ¿David se equivocó? ¿Tuvo errores? Sí, pero él se arrepintió. Y el pecado que nunca tuvo David, que nunca, por eso era conforme al corazón de Dios, fue que él no tuvo idolatría. Para él fue su único Dios. En cambio todos se fueron tras dioses. Cuando dicen que fue conforme al corazón de Dios, fue eso lo que hizo David. Él no se fue tras dioses. Él, su único Dios fue el Señor. Y usted ve la cantidad de salmos que tiene David, el libro de los reyes, las historias, las crónicas. Y hay un libro que está guardado que son las crónicas de los reyes. Y ahí también está la vida de David. La palabra de Dios dice que David vendrá y gobernará en el pueblo de Israel en el milenio. ¡Wow! Tremendo eso, ¿no les parece? Un hombre con defectos. Un hombre que se puso a mirar a una chica que no debía en el techo. Un hombre que le dio papaya al esposo para que no se enterara. Un hombre que no fue un buen padre. David no fue un buen padre. Por eso Absalón se fue en contra de él. Pero tuvo un corazón conforme al Señor. Entonces yo me pregunto a mí, digo, hoy Señor, ¿y cómo pudo haber sido conforme a tu corazón con tantos errores? Y es lo que yo creo. Y me muestra precisamente que podrán haber reyes buenos, pero perfectos no. Por eso solo Jesucristo es perfecto. Pero si hay personas que cometemos errores y que podemos hacer las cosas bien. Y eso es lo que Dios quería para el pueblo de Israel, pero no lo quiso. Dios no los pone y los quita, los hace el hombre. Él muda los tiempos. Escúchame esto, por favor. El que Él mude los tiempos y las edades, cuando tú ves el contexto original de la palabra en el hebreo, significa esto. Significa que una época se acaba para dar inicio a otra, en la que vendrán nuevos reyes y saldrán otros reyes. Ese es el contexto del versículo. Él da inicio a nuevos tiempos, a nuevas épocas, a nuevas edades, para que cada vez tomemos mejores decisiones, no las mismas. Entonces, si Dios permitió y permite los gobernantes malos, si Dios permitió a Saúl, ya vimos lo que hizo Saúl, ¿no? Fiestas. Formó al pueblo deprimido, endeudado y emberracado, ¿se acuerdan? Por su pésimo gobierno. El Señor se lo advirtió, pero ellos dijeron, no importa, queremos como las otras naciones tener rey, no importa. Y lo recibieron. Si Dios lo permitió, de ahí sacan la voluntad permisiva. Si Dios lo permitió, entonces déjenme decirles esto. Quiere decir que el gobierno humano democrático, burocrático o comunista es la voluntad de Dios. ¿O me estoy equivocando? Porque eso fue lo que pasó con el reinado de Saúl y lo que está pasando en nuestro país. Si Dios lo permitió y Dios puso a ese rey, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios buena? ¿Qué le ve de bueno eso? El degeneramiento de las naciones por la búsqueda de dinero y poder es la voluntad de Dios.
Dios se hace responsable de su mal proceder, ya que Él autorizó finalmente por su voluntad permisiva. Si Dios se equivoca, poniendo a un rey, se equivocó. Ay, Dios no es omnisciente, todo no lo sabe. Se equivocó. Y pone uno bueno, lo quita y lo pone, pasa por encima del libre albedrío de las personas. Que Dios no intervenga de inmediato sobre el mal no significa que lo apruebe o lo permita. Lo repito, que Dios no intervenga de inmediato sobre el mal no significa que Dios lo apruebe o lo permita, porque sí va a intervenir. El mal tendrá un fin, pero es el tiempo de Dios, porque es el filtro de nosotros, donde Dios nos está dando cada vez una y otra oportunidad para que volvamos el corazón a Dios. Y si no volvemos el corazón a Dios, llega un tiempo en el que el Señor dice: ya, este es el tiempo, y viene por su iglesia. Pero Dios sigue dándonos tiempo y dándonos tiempo y dándonos tiempo. Y cuando le dicen los que están en el cielo, que le dicen: Señor, ¿por qué no bajas ya a la tierra y juzgas? Y le dice: aún queda un poco de tiempo, por amor a nosotros. Eso lo hace un Dios muy bueno. Yo digo: Señor, ven ya. Yo quiero que venga ya. Ojalá venga hoy domingo, mañana no tengan que ir a trabajar. Ojalá venga hoy. Pero ¿qué si viene hoy y cómo estamos nosotros? ¿Cierto? Nuestros hijos, ¿cómo están? Nuestra familia, ¿cómo está? Si viene hoy, yo creo que me iría un poco triste también. Entonces dígame si Dios no se pasa de bueno cada día dándonos una oportunidad. Mientras la familia y mientras el mundo creen que venir acá es lamber ladrillos y no aprender la palabra de Dios, Dios está diciendo que está mandándonos señales por distintas formas para que volteemos nuestro corazón hacia Él. Él ya se acercó a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, colombiano, italiano, no a todo el mundo, que envió a su Hijo. Él ya envió a su Hijo, Él ya trajo la solución. Nosotros tenemos que tomar la solución. Él ya lo envió. Me dicen: dame agua. Ahí está Alfonso. Dame agua. Ahí está, y se la puse. ¿Qué tengo que hacer yo? Mire esto. Dios ya dio la solución, yo tengo es que tomar el agua. Pero entonces yo no tomo el agua. Es que Dios permitió que yo no tomara el agua. Y eso lo único que me muestra es querer siempre hacer quedar mal a Dios, para que nosotros podamos seguir siendo los malcriados con nuestra conducta, argumentar nuestra manera de vivir y seguir juzgando a Dios. Dios porque permite, Dios porque hace, Dios porque no sé qué. Yo quisiera que hoy viniera, pero realmente pienso que no es el tiempo. Y seguiré orando por toda mi familia, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mis sobrinos, todos. Porque llegará un día donde ya no podré orar, ya no podré hacer nada. Entonces yo quiero que venga, pero el Señor es más bueno. No, Él sí es bueno y Él sabe cuándo vendrá. Entonces, si Dios permite lo malo, ¿por qué lo juzga? ¿Alguien me puede responder eso? Es que Dios permitió. Dios puso reyes malos. Bueno, entonces ¿por qué va a juzgar a los reyes malos? Y entonces ¿por qué va a juzgar nuestras malas decisiones? Es que es muy lindo pararse y decir la voluntad permisiva. Dios te permitió, Dios te permite, Dios te... Eso es lindo, eso llena iglesias. ¡Ay, el pastor ungido! Pero no es la verdad. No es la verdad. Y lo que yo he dicho, la verdad incomoda. No es que duela, la Cristo no hace doler. La verdad no duele, la verdad incomoda. Eso a mí no me gusta. Y hay algunos que dicen: bueno, no me gusta, pero la vamos recibiendo. Pero hay otros que dicen: no, a mí no.
Entonces la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel 400 años antes de que ellos eligieran a Saúl y otras no fue real de parte de Dios, ya que su otra voluntad permisiva puso lo contrario. Dios dijo: espéreme que yo te dé rey, yo lo voy a poner. Y dijo cómo quería: uno que me tema, uno que haga esto. Pero a los 400 años dijo: bueno, hágale entonces. Yo no entiendo ese pensamiento. Entonces también la degeneración moral y espiritual del pueblo de Israel por los reyes que hicieron lo malo fue la voluntad de Dios, porque si Dios lo permitió y Dios puso a los reyes malos. La voluntad de Dios entonces es el degeneramiento, la maldad, la esclavitud y la muerte. Si nuestras elecciones malas en la vida, en las cuales no está Dios, nos traen consecuencias malas, ¿de verdad creemos que eso hace parte de la voluntad de Dios? La voluntad permisiva no existe. Cuando usted le diga la voluntad permisiva a Dios, eso no existe. El libre albedrío de nuestra vida es la que nos hace hacer con nuestra vida lo que nosotros queremos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. ¿Cómo voy a conocer la voluntad de Dios? Cambiando mi manera de pensar. ¿Cómo cambio mi manera de pensar? No amoldándome a las costumbres del mundo. Entonces, solo entonces, si yo cambio mi manera de pensar, no lo que piensa el mundo, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Estamos con moto? Eso pasa cada vez que grabo devocionales. Usted no se imagina la carga espiritual para mí. Ladra el perro, en los carros todos se le dispara la alarma, pasan abajo con el madrazo, el vecino que se nos subió a nosotros, que estamos con la queja, taladrando, martillando, esmerilando, corriendo la silla. No es fácil hacer este trabajo. Hasta para grabar un solo devocional no lo he podido hacer a veces. Cojo festivos por la noche, cojo festivos por la mañana, madrugo. ¿Qué no hemos inventado, cierto? Nada. Yo sé que es espiritual. Por eso es difícil tratar de tener un tiempo con Dios. Yo no tengo un estudio, yo no tengo la qué cosa y wow, y el sonido y la vaina para grabar profesional. No lo tenemos. Tengo un celular que grabo en mi casa y este computador. Con eso hacemos el tiempo con Dios para meditar todo el día. Por eso es que yo digo lo importante que son esos devocionales, lo importante es que son esos tiempos para aprender. No sabemos cómo quede, si se puede editar el domingo porque el ruido está fuerte, pero continuamos. La buena voluntad de Dios, no existe voluntad permisiva. Entonces, piensa en esto, mira, Dios pide que le obedezcamos primero a Él antes que a todas las autoridades. Eso dice la palabra de Dios en Hechos, que obedezcamos a Dios antes que a todas las autoridades. Por ejemplo, lo que expliqué con nuestro pastor allí en el colegio, que el nuevo gobierno pidió que metieran las cartillas del LGTBI a los niños, porque está implementado para niños de 2 años en adelante. Ahí no se debe obedecer, porque Dios nos manda a obedecer a toda autoridad, pero cuando no es correcta no la debemos obedecer. Pero si Dios pone las autoridades malas, Dios puso este gobierno, Dios puso a ese rey, pero Dios nos manda a no sujetarnos a ese rey. ¿Ustedes me pueden explicar eso? Pues yo no lo entiendo. Dios pone y quita reyes. Yo he escuchado personas cristianas y de peso, hablo de peso porque son líderes y unos pastores, y me dicen: Dios permitió y Dios lo puso. No pierdo mi tiempo ahí. Entonces, ¿qué hago? ¿Me sujeto a sus directrices? Pero la Biblia me dice otra cosa. Estamos locos, Lucas. Es donde yo digo, ¿quién está mal? ¿Quién es el que está mal? Porque no entiendo entonces.
Entonces, quiero hablar en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 19. El Señor le estaba dando las leyes al pueblo de Israel. ¿Recuerdan? Génesis inicia la creación. Éxodo los saca de la esclavitud, la cual ellos mismos buscaron. En una sequía, voy a volver a dar escuela dominical, porque esto sirve. En una sequía que hubo en el pueblo de Israel, tenían plata pero no tenían comida. Pero ya estaba uno del pueblo de Israel en Egipto, que era José. Dios lo pone en un lugar alto, ¿cierto? A él como segundo al mando. Él es un berraco administrador. Egipto se hubiera ido para la guandoca si Dios no hubiese puesto a José. Pero José les dijo: mire, lo que pasa es que ustedes van a tener abundancia durante un tiempo. Dios lo que está diciendo es que aprendan a ser buenos administradores. Si ustedes son buenos administradores, les va a alcanzar para cuando venga lo duro, porque vienen 7 años duros. Y sabe que yo le doy gracias a Dios, porque a mí en la pandemia, a los 2 años, siento que Dios me preparó. Porque a nosotros nos dejó tener un buen ahorro con el cual también bendijimos otras personas. Y no me preocupé, estuvimos en la casa felices, fue cuando más estudié. Y esos 2 años Dios nos sostuvo con los ingresos que ya nos había dado. Y es para mí como si Dios me hubiera dicho: utilice este tiempo donde le está yendo bien y guarde, porque le vienen 2 años duros. Y es una bendición poder escuchar a Dios. Dios habla a José y José habla a Faraón. Faraón dijo: esto me conviene, dejemos aquí a este man. Vienen los 7 años de abundancia, él guarda, y hay sequía en todo el mundo. No había comida, solamente había en Egipto. Entonces Israel tiene que venirse a Egipto, ¿no? A comprar. Ahí es cuando ellos abandonan Israel. Y como se enconchan en Egipto, cuando ellos van a volver a Israel, ya están los filisteos allí. Y es el problema hasta hoy. Hasta hoy. Por eso ellos dicen: esa tierra es mía, Palestina. No eran palestinos, son filisteos. Y ellos hasta el día de hoy dicen: es que esa es mía, yo estaba. No, esa tierra se la prometió Dios a Abraham. Y ellos la habitaron. Pero por tener que salir a buscar la papa, se vinieron otros y se metieron en Israel. Ahorita sacarlos es imposible. ¿Cuándo los van a sacar? El anticristo es el único que va a lograr eso. Sacarlos de allí para que puedan construir su templo. Génesis, Éxodo, el pueblo de Israel necio, porque entran en un tiempo de bendición, muere José, duran unos pocos años en bendición, pero vienen otros reyes que empiezan a decir: y estos son hebreos, estos no son de Egipto, ¿y por qué igual? No, pues esclavicémoslos, pongámoslos a trotar y que trabajen para nosotros. Y a ellos les encantó. Duraron 430 años así en Egipto. Ellos tenían que ir a por comida y volverse a su tierra, pero ellos decidieron seguir en el mundo, porque en el mundo les iba bien. Y miren las consecuencias tan grandes que vinieron después. Dios lo permitió. Sí, claro. Génesis, Éxodo, Levítico. Dios empieza a decir: ustedes necesitan santidad, ustedes necesitan un pueblo que les enseñe mi palabra, ustedes necesitan aprender de. Y en Levítico empiezan las leyes sacerdotales a la tribu de Leví para enseñárselas al pueblo. Números hace un censo para saber cuánta gente tenía. Deuteronomio vuelve y le da las segundas leyes. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Josué, entran a la tierra prometida. Jueces y Ruth, que dije que es un solo libro. Los jueces, Dios no quería reyes. Dios quería era personas que le obedecieran a Él y lideraran su pueblo. Pero como se acaban los jueces, Samuel es el último juez, empieza el periodo de los reyes. Se termina el periodo de los reyes, que fue pésimo, aproximadamente 400 años, y empieza el periodo de los profetas, Dios hablar a través de profetas. Pero también el pueblo de Israel le dio la espalda a los profetas. Casi 400 años de profetas, y Dios dice: ahora ni por reyes ni por profetas les voy a hablar. 400 años de silencio, para que vuelva el último profeta, Juan el Bautista. ¿Vieron el Antiguo Testamento ahí? Todo.
fue la voluntad de Dios. ¡Qué risa! La desobediencia del pueblo fue la que marcó esos 4000 años. Y el Nuevo Testamento muestra que el Antiguo Testamento está para que nosotros no caigamos en los mismos errores que cayó el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? Se llama desobediencia. La desobediencia los llevó a la incredulidad. La incredulidad los llevó a la queja. Y la queja los llevó a amar más el mundo que a Dios. Porque el diablo también bendice, pero él pasa cuenta de cobro. Y es peor que el gota a gota. Eso es peor que el gota a gota. Entonces dice aquí Deuteronomio, dándole las leyes, versículo 15, le dice el Señor: mira, yo he puesto esta palabra en el original hebreo, significa mostrar, dar a conocer, revelar. Entonces mira, yo te muestro, yo hoy te doy a conocer delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Recuerda que el Antiguo Testamento y el hebreo no tiene tiempo futuro, o sea que esto está mal traducido. Ellos no tienen futuro. Las traducciones son las que ponen futuro. ¿Cuál es el deseo del corazón de nosotros? El hombre ya había conocido el pecado y el mal. Le está diciendo: mira, yo te estoy mostrando hoy, delante tuyo, lo que es la vida y lo que es el bien, pero también ya tú tienes la revelación de lo que es la muerte y lo que es el pecado. Dice: yo te mando hoy, es un mandamiento, es una orden de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas. Necesitamos vida, mira lo que necesitamos. Seamos multiplicados, mira dónde está la prosperidad. No en pactar, no en sembrar. La prosperidad, ¿dónde está? En seguir a Cristo, en obedecer a Cristo. Y podemos decir como David: no he visto justo desamparado ni un descendiente que mendigue pan. Y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se aparta y no oyes, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto, yo os amonesto, yo hoy les advierto que de cierto van a morir. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde van a ir. O sea que la multiplicación no iba a existir. Pasando del Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a las tierras llamo por testigos hoy contra ustedes, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, ¿qué dijo el Señor? La vida, y si no yo te permito también a veces la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. No me diga que lo malo lo permite Dios. Dios enseña acá. Mira, usted ya conoce el bien, ya conoce el mal. Sabe lo que trae vida, sabe lo que trae muerte. Sabe lo que trae bendición, sabe lo que trae maldición. Escoge. ¿Por qué nos dice escoge? Porque nos dio libre albedrío. Los que estaremos en la eternidad con Dios somos los que un día decidimos creerle a Él. Esta semana vienen unos devocionales muy bonitos y hablo acerca de cómo los cielos hablan. Y mira lo que dice el Señor acá: a los cielos y a la tierra pongo por testigos. Y los cielos hablan. ¿Sabían que los cielos hablan? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo que Dios crea tiene que manifestar la gloria del Creador. Tiene que decir: mira, estas manos fueron las que me hicieron. Lo hace el cielo y la tierra, porque nosotros no. ¿Sabe que los animalitos manifiestan la gloria de Dios? Es increíble.
Les conté de las ballenas cantando "Cuán grande es Dios". Wow, qué ejemplo tan grande nos dan los animales. Y el Señor dice: escoge pues la vida. ¿Por qué, Señor, tengo que escoger la vida? Para que vivas tú y tu descendencia, para que te multipliques, para que vivas, para que puedas tomar posesión de la tierra, la cual yo te voy a dar. El pueblo de Israel fue preparado para entrar a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Tú y yo estamos siendo preparados para entrar a la Nueva Jerusalén. ¿Tú crees que es así de fácil? Nosotros estamos siendo preparados. Por eso es que pagamos un precio. Por eso es que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia. No crean que cuando Jesús venga, Jesús va a coger una tula y va a coger a todos los que alcance, los que le quepan, y nos lleva a la eternidad, nos lleva al cielo. Mira, esto es tan hermoso, de hecho, que los que tenemos el privilegio de conocer el cielo es la iglesia únicamente. Porque los que se quedan siguen y entrarán al milenio y nos vamos a la Nueva Jerusalén, pero no conocen el cielo. Nosotros somos raptados a donde papá. ¿Sí ven la bendición tan grande que tenemos? De conocer el cielo. O sea, eso es. Si Pablo lo conoció y dijo: hermano, yo quiero morirme. ¿O no? Eso dice la Biblia. Yo deseo estar arriba. Dijo: es que ¿cómo le explico lo que yo vi? ¿Cómo les explico? No puedo. Y fue más ferviente su servicio al Señor. Y decía: wow, realmente Dios para mí. Cuando Esteban fue apedreado, el primer mártir, dice la Biblia que él sonreía. Yo soy de los que creo, que si alguna persona tendrá que morir por estos casos, la mano de Dios siempre está ahí. Porque un pedradón duele, ¿no? Pero cuénteme quién sonríe con un pedradón. Y no fue un pedradón, fueron cientos de pedradones que le metieron a él hasta que lo lapidaron. ¿Cómo sonríe? Dice que su rostro resplandecía. ¿Y cómo sonríe? Y dice: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Wow! Porque Dios estaba ahí, y yo estoy seguro que él no sentía dolor. ¿De cuántas cosas Dios nos guarda solamente por realmente amar a Dios? Cuando el pastor que estuvimos hablando de las iglesias, lo buscaron para matarlo y lo fueron a quemar y lo iban a amarrar, ¿se acuerdan? Dijo: no me amarren, tranquilos, quémenme si me van a quemar. ¿Sabes? Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo sé para dónde voy. Me da pesar es con ustedes, les dijo, porque ustedes me matan acá y yo voy al cielo, ¿ustedes a dónde van a ir? Y dice también que ahí sí los judíos, pum, palos, leña, prun, le prendieron fuego, y dice que él sonreía. Wow. ¿Quién sonríe si uno se quema el dedo? Ay, ay, ay. Imagínese sonreír lleno de fuego. Y digo: wow, Dios mío, Dios es bueno. Por donde quiera que usted lo vea, Dios es bueno. Porque aún los que le amamos, Dios no nos permite ver la muerte terrible. Eso es lo que Dios tiene para sus hijos. Eso es lo que Dios tiene para nosotros. Entonces voy a concluir con esto para cerrar y confiando en Dios. El otro domingo, si así Dios lo tiene, voy a dar los versículos claves de cómo todo sería contrario si lo que dicen que Dios permite es cierto. Muestro los versículos para contradecir esa verdad. El otro domingo es el culto de acción de gracias. Venga y dele gracias a Dios por su vida. Es que Dios no ha hecho nada en mi vida, está con vida. Venga y dele gracias, aunque sea: Dios, gracias por mi vida. Es que yo no me gusta ir a la iglesia. Venga una vez y ya. El otro año, si quiere, no venga, no importa, pero venga el domingo, dele gracias a Dios. Dale: Señor, gracias. Yo sé que hay muchas cosas por las cuales tú y yo tenemos que darle gracias a Dios, y el domingo es un día de acción de gracias. Terminar el año diciéndole: gracias por este año, Dios, gracias por todo lo bueno, y gracias porque en medio de todo lo malo me ayudaste a salir, me diste una respuesta.
me diste una palabra, me enviaste a alguien, pero démosle gracias a Dios. ¿Cómo vamos a recibir más de Dios si en lo poco no somos fieles? Eso vamos a cerrar el domingo confiando en Dios. Y quiero terminar con Santiago capítulo 1 versículo 17. Es el versículo que ya todos se saben de memoria. Santiago 1, 17. Toda buena dádiva es un regalo, es un presente, y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él muda los tiempos, pero Él no se muda a sí mismo. Él no cambia, son los tiempos los que cambian, pero Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y el Dios bueno del Antiguo Testamento es el mismo Dios bueno de hoy, y es el mismo Dios bueno que vamos a disfrutar en la Nueva Jerusalén. Ese es Dios. Dios es bueno. Así que espero no haber, o más bien haber derribado ese argumento que algunos levantaron de decir que Dios permite. Concluyo con esto. Santiago dice, Santiago es el hermano de Jesús, de vientre. Santiago es el hermano de Jesús y el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Y Santiago dice que no nos proyectemos hacia adelante sin saber qué Dios tiene para nosotros. Y él utiliza allí una frase y dice, si Dios quiere, haremos, iremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener planeado. Nuestro hoy es una realidad, es un presente, ¿cierto? El mañana no existe. Si nosotros vivimos con la perspectiva de que el mañana no existe para nosotros, vamos a vivir de una manera diferente. Y si mañana existe para nosotros, tenemos un motivo más para darle gracias a Dios cuando nos despertemos. Gracias porque tengo un día más de vida. Entonces empecemos a borrar de nuestra boca, es que Dios lo permitió y que todo es la voluntad de Dios. Es que llovió, es la voluntad de Dios. Es que hizo sol, es la voluntad de Dios. Es que me caí, fue la voluntad de Dios. Me choqué, fue la voluntad de Dios. Todo es la voluntad de Dios, no. Todo lo que sea bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios. Del resto no es la voluntad de Dios. Quiero invitarlo para que se pongan sobre sus pies.